Hola mis amigos, aquí estamos para continuar con el módulo 2 de la innovación y creatividad. Ya hablamos sobre el tema de innovar y ahora vamos a ver qué es lo que es la creatividad. Para hablar del tema de creatividad sería importante comprender y entender algo, que el ser humano vive en un mundo de cambio constante y de velocidad. Entonces yo creo que son tiempos de desaprender. ¿Qué significa desaprender? Que usted quite de su mente lo que ha aprendido y vuelva a aprender nuevas cosas. Y la única forma de aprender nuevas cosas es siendo creativo. ¿Sí? Porque sí es verdad que uno aprende cosas en el internet, estamos aprendiendo información, pero lo mejor sería que usted comience a aprender de su propia experiencia, sacando de su propia mente, de su propia creatividad. Por eso vamos a hablar del desarrollo del potencial creativo. Y entonces se dice que la creatividad es una conjugación de factores psicológicos dentro de un individuo. Repito, la creatividad es una conjugación de factores psicológicos dentro de un individuo que hacen que las personas puedan generar productos con tres características. Repito, la creatividad es una conjugación de factores psicológicos dentro de un individuo que hacen que las personas puedan generar productos con las siguientes características. Una, si usted crea un producto nuevo, ¿qué debería hacer primero que nada? Novedoso, por supuesto, nuevo, ingenioso, inédito. Ahí vuelvo al ejemplo que nos pasa en los países latinos. Ponen un local, una papelería, y a los 6 meses están 5 papelerías iguales al lado. ¿Eso será creatividad? No. ¿Qué de nuevo tiene? ¿Qué de ingenioso? ¿Qué de inédito? Absolutamente nada. Entonces, la creatividad tiene que ver con ser novedoso, que usted se ingenie cosas nuevas. Me encanta ver en estas ferias de tecnología cómo hay personas que producen productos que uno nunca se hubiera imaginado. En el área en que usted esté, comienza a pensar, porque dice, a ver, bueno, digamos una silla de ruedas, ya está la silla de ruedas ahí, ¿sí? ¿Habrá cómo innovar, crear algo con la silla de ruedas? Por supuesto. Todavía hay cosas por crear, pero no nos hemos sentado a pensar qué podemos crear nuevo, qué novedoso podemos crear. Entonces, la primera característica de una creación tiene que ser la novedad, que sea novedoso. La segunda, tiene que ser alguna creación efectiva, funcional, útil, generativo, que genere una utilidad para las personas. Pues si usted crea, pues, una silla de ruedas que no se mueve, entonces no es útil para las personas. Tiene que crear, ¿sí?, que sea efectivo el producto. La segunda característica es que sea efectivo. Tiene que además, algo fundamental, y que lo vamos a volver a repetir en el módulo tercero de este diplomado, tiene que ser ético, con propósitos positivos. Fundamental. Si es que es novedoso, nuevo, ingenioso, inédito, es efectivo, funcional, útil y generativo, pues entonces no puede dejar de ser ético, con propósitos positivos, que le ayude al mundo. Han creado unos robots muy bonitos, ¿sí?, que le ayudan a las personas en las labores de la casa. Es positivo eso. Han creado sillas de ruedas que a las personas minusválidas les apoyan que su vida sea más fácil. Eso es positivo. Cuidado con creaciones negativas. No estoy contra la tecnología, no estoy. Creo que es parte de nuestro mundo hoy en día. Pero el famoso Pokémon es algo creado, ¿sí? Funciona, supongo que funciona. Pero ¿será ético tenerle a la gente atrás de un muñequito por las calles? ¿Será positivo?
Tal vez que crearon dirán que sí. Personalmente para mí creo que no. Porque hacen a la gente perder el tiempo en cosas que realmente no le dan ningún beneficio. Tenga mucho cuidado con esas creaciones que le vende el mercado. Creatividad. La creatividad como definición dice que es el término deriva del latín creare. Creatividad, facultad de crear, capacidad de creación. Repito, viene del latín creare, que es la facultad de crear, la capacidad de creación. Esa es la creatividad. Y todos tenemos un potencial creativo. Todos. Le decía en el módulo anterior que la mente no tiene límites. Todo, repito, lo que usted pueda crear, lo que su mente pueda crear y concebir, puede conseguir. No hay limitantes. Todo absolutamente. El potencial creativo es la capacidad que tiene el ser humano para transformar la realidad, para cambiar las cosas que están a su alrededor en este mundo. Repito, el potencial creativo es la capacidad que usted tiene como ser humano para transformar la realidad. ¿Y viene de dónde? De su mente subconsciente. Ahí está guardado ese potencial creativo. Utilícelo en beneficio del mundo. Recuerde, siendo novedoso, efectivo y ético. Todo tiene que ir con ética, con valores. Ese potencial creativo, como le digo a usted, lo tenemos todos. Todos somos creativos. Es un bien que posee el ser humano. En realidad, creo yo que no existe un ser humano que no posea creatividad, como no existe un ser humano que no posea inteligencia. Todos los seres humanos somos inteligentes y todos tenemos la capacidad de crear nuevas cosas. La diferencia entonces, ¿en dónde estaría? Entre los que crean y los que no crean. En el grado que tenemos de la creatividad, en el grado que tenemos de desarrollar la mente. Déjenme digo algo. Se ha comprobado que la mente humana es el único órgano del cuerpo que no envejece. ¿Cómo comprobaron esto? Tomaron un cerebro de un joven de 15 años drogadicto, cuando falleció, lo sacaron y estaba negro. Y tomaron un cerebro de un genio a los 65 años cuando falleció y estaba rosadito. Y ahí comprobaron que el cerebro del ser humano no envejece. Quiere decir que usted define el grado de creatividad que tiene, dependiendo el desarrollo que le dé a su mente. Por eso acuérdese, en la regla intelectual, tiempo muerto, tiempo productivo. Usted define. No hay imposibles. Los límites los pone usted mismo con sus pensamientos, con su mente. Todos somos creativos. ¿Cuáles son las etapas del proceso creativo? La primera etapa es la incubación. Se genera todo un movimiento cognitivo. Cognitivo significa el manejo de los pensamientos, en donde se establecen relaciones de todo tipo entre las negatividades seleccionadas y las vías posibles y estrategias de solución. En esa incubación es donde su mente usted comienza a mover y decir, a ver, ¿cuáles son las cosas que me impiden ser más creativo y cuáles son las estrategias de solución? Eso es el proceso, la etapa de incubación del proceso creativo. Es la reflexión que usted hace de por qué no puede crear algo más. La segunda es cuando se ilumina. Es cuando la creatividad se vuelve, ve una luz, usted dice, a ver, ve un norte, como llamamos a veces. Es el proceso de concepción, que muchas veces le sorprende a la misma persona que piensa al momento de aparecer en escena, pero el resultado de las etapas anteriores es cuando se acomodan las diferentes partes de ese rompecabezas y resulta una idea nueva y comprensible.
Quiere decir que todas esas dudas que existían en la etapa de incubación, en la iluminación, se deshacen. Y como un rompecabezas se van uniendo las piezas, ¿sí? Y comienza a crearse esa idea de lo que usted va a crear. Iluminación, la segunda etapa del proceso creativo. Una vez que ya está iluminado, entonces viene la etapa de verificación. Es donde usted estructura el proceso final, en donde se pretende poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el objetivo para el cual fue concebida. Es el parámetro para confirmar si realmente la idea creativa es efectiva o solo fue un ejercicio mental. O sea, es verificar en la práctica que esa creatividad realmente va a ser efectiva y que no solo fue un sueño, un proceso mental que a todos nos puede venir. Porque una cosa es lo que piense y otra cosa ya son las acciones. O sea, es verificar que realmente funcione. Esas son las 3 etapas del proceso creativo. Voy a repetir. La incubación es como el huevo de la gallina, está incubándose. La iluminación, ya cuando sale. Y la verificación, a ver si el pollito está vivo o no. Esas son las 3 etapas del proceso creativo. Pero existen obstáculos en la creatividad, más que nada en las organizaciones. Y los obstáculos son, el primero es el cognitivo. Repito, cognitivo significa manejo de pensamientos, lo que está en la mente, manejo de la mente. El cognitivo, que tiene que ver con un cambio de mentalidad. Vamos a hablar más adelante del tema de paradigmas, hábitos y creencias, pero un cambio de mentalidad. Porque representa confrontarse a sí mismo, a los propios pensamientos e ideas, partiendo de una premisa de que si queremos algo, lo podemos lograr. O sea, es romper sus creencias, sus paradigmas. Probablemente el cambio de mentalidad más importante es sustituir el pensamiento negativo por pensamiento positivo. Aquí es donde viene nuevamente la importancia de la actitud del emprendedor. Vea, necesita usted sustituir los pensamientos negativos por positivos, porque si no, no puede crear nada bueno para usted y para el mundo. Tiene que hacer un cambio de mentalidad, porque uno de los bloqueos de la creatividad es el cognitivo. Recuerde eso. Hay algo que también obstaculiza la creatividad y es el carácter emocional. Las emociones. Tiene que tener mucho cuidado con las emociones. Recuerde que cuando hablábamos del concepto de actitud, yo había hablado que la actitud es los pensamientos, sentimientos, emociones y acciones que nos dan un resultado. Y le dije que había dejado para más adelante hablar del tema de las emociones, de los sentimientos, y es aquí donde vamos a compartir este tema tan importante en la vida del ser humano, que son el manejo de emociones. Pero antes de entrar a eso, veamos los 2 obstáculos más que existen. Uno, los obstáculos contextuales, grupales, corporativos, socioculturales. Dependiendo de la cultura, uno tiene ciertos obstáculos, ciertas creencias que no me permiten. También la rigidez de las organizaciones cuando uno trabaja en una empresa, ¿sí? Y las normas que existen, tanto para las empresas cuanto cuando usted quiere poner un negocio o emprender algún tipo de negocio particular. Los bloqueos, repito, son cognitivos, emocionales, contextuales, de la rigidez de la organización y de las normas. Vamos a hablar de los sentimientos. Y para eso tenemos que hablar inicialmente del ánimo. ¿Qué es el ánimo? Es el alma o espíritu, es cuanto principio de la actividad, es el principio de la actividad humana, es el ánimo. El valor, el esfuerzo, la energía que usted tiene, la intención, la voluntad. En definitiva, el ánimo es tener ganas de hacer una cosa.
Si usted no tiene ganas de crear algo, de innovar algo, pues entonces nunca lo va a hacer. Y es aquí donde le voy a indicar en qué estado de ánimo tiene que estar para poder crear, innovar. Para esto se habla del tono emocional. ¿Qué es el tono emocional? Es el estado de emoción interno de una persona que lo refleja en cada uno de sus actos. Repito, el tono emocional es el estado de emoción interno de una persona que lo refleja en cada uno de sus actos. Es decir, que las emociones afectan a las acciones. Por eso dice pensamientos, sentimientos, emociones y acciones del concepto de actitud del emprendedor. Y para poder comprender cómo se maneja esto, tengo que compartirle algo que Ronald Hubbard creó, que es la escala tonal emocional. Y aquí vamos a comprender y entender y reflexionar acerca de cómo usted puede llegar a ser un emprendedor apoyándose en sus emociones, cómo puede llegar a crear, a innovar apoyándose en sus emociones. Porque los motivos ya los tiene en su lista y los tiene en su mente, los motivos positivos. Pero ¿cómo hago que eso se vuelvan emociones y en qué sitio de la escala tengo que estar para ser una persona creativa, un emprendedor, un innovador? Vamos a ver esta escala. Le recomiendo a usted que entre en internet y ponga escala tonal y vea usted la escala que le voy a compartir y la estudie profundamente. Hoy le voy a explicar lo más posible para que usted pueda poder comenzar a practicarla. En realidad sí la practica, la escala tonal. Lo que pasa es que no sabe cómo se utiliza ni en qué nivel tiene que estar para llegar a ser una persona positiva y de éxito. La escala tonal tiene algunos niveles. Vamos a comenzar con los tonos bajos. ¿Por qué les llaman tono? Antes de eso. El tono en la voz es alto, bajo, medio. Este le llaman tono porque es el tono de las emociones. También hay tonos bajos, altos y tonos superiores. Y se dice que dependiendo del tono en que usted esté, ¿sí?, va a ser su nivel de atención y comunicación que tenga con las cosas que hace. Y también, dependiendo del tono en que usted esté, va a ser una persona positiva o negativa. Vamos a analizar los tonos bajos, luego los altos y luego los superiores. Se dice en la escala que el tono más bajo es la muerte, el tono 0. No la muerte física, la muerte mental. Porque recuerde algo, las emociones vienen de los pensamientos, de los motivos. El siguiente, hacia arriba, el 0.05, habla de la apatía. ¿Quién es un ser apático? Una persona que esté influenciada por enfermedades terminales, por drogas, es un ser apático, típicamente. O sea, que esté influenciado por motivos negativos. Todos esos motivos que usted votó y más influyen en que usted caiga en la escala más baja, que es la apatía. Cuando usted es un ser apático, significa que ya no quiere vivir. Por eso está a un punto 0.5 de la muerte. Cuidado con caer en apatía. Muchos jóvenes caen en apatía y por eso se dedican a las drogas, al alcohol. Cuidado usted con caer en apatía. Es del tono, ahora sí conoce que es el tono más bajo de la escala tonal, a un paso de la muerte. Vamos un poquito hacia arriba. Punto 5 dice, el otro era punto 0.5. Punto 5, pesar. El tono de pesar. ¿Cuándo cae uno en tono de pesar? Cuando alguien fallece, por supuesto. Le vienen las negatividades y sus emociones bajan y cae en tono de pesar. Pero ¿cuánto tiempo me quedo ahí? ¿De quién depende? ¿De los demás o de usted? Sí, es cierto, es complejo. Mañana, Dios no quiera, fallece algún ser querido, muy apegado a usted. Lógicamente, toda esa negatividad le va a venir a su mente y usted va a caer en tono de pesar. Pero ¿será que puede trabajar? ¿Será que puede emprender su negocio?
estando en tono de pesar? No creo. Porque está influenciado por más motivos negativos que positivos. Es por eso que las empresas, hoy en día, cuando alguien fallece para uno de los empleados, dependiendo del tipo de consanguinidad que tenga, le dan 4, 5, 6 días de descanso. Porque ¿para qué le tienen trabajando si está en tono de pesar? Tono de pesar. Más arriba, punto 8, aflicción, cuando uno está afligido. Y 1.0, miedo. Vamos a poner un ejemplo para entender esta primera parte de los tonos bajos. El ejemplo típico es la abuelita con el abuelito. Cuando el abuelito está enfermo, la abuelita cae en tono de miedo. Se pone un poquito mal, peor, la abuelita cae en tono de aflicción. Fallece, la abuelita cae en tono de pesar. Le entierran, ¿y en qué tono cae la abuelita? En apatía. ¿Y qué sucede después de unos días? La abuelita fallece porque no pudo salir de ese tono y murió. Para que vean ustedes cómo se puede manejar la escala tonal. Si la abuelita hubiera encontrado unos motivos positivos, tal vez siguiera viviendo. Pero como ya se fueron sus motivos, entonces le siguió a su esposo. Así es como se maneja la escala tonal. Más arriba hay uno que se llama hostil encubierto. Muy peligroso porque el hostil encubierto es el 1.1. Es una persona que es el líder negativo, el chismoso, el que quiere dañar a la gente por debajo. Ese es el hostil encubierto. 1.5, un tono en el cual la gran mayoría de gente cae fácilmente, cae inconscientemente, el tono de enojo. Hay gente que dice, ay, ni cuenta me he dado y estoy enojado. Cuidado con ese tono. Es un tono negativo que mucha gente utiliza inconscientemente y conscientemente para defenderse de los demás, porque creen que por estar más enojados van a ganar en la vida. No. Nunca se gana en los tonos de abajo, aunque la ley dice que el tono de arriba gana al tono de abajo, no es bueno ganar en los tonos bajos. Los tonos bajos son tonos negativos y tienen una característica fundamental. Se dañan a sí mismos y dañan a los demás. Están influenciados por los motivos negativos de las personas. Terminemos los dos últimos bajos. El dolor, 1.8, y el último bajo, el antagonismo, 2.0. Antagónico. ¿Quién es un ser antagónico? Yo digo blanco, el otro dice negro. Sí, el antagónico le gana al enojado, por supuesto, porque tú estás enojado y yo no. Para que vean que sí se da, de que el de arriba gana al de abajo. El enojo gana el miedo a la aflicción y así sucesivamente. ¿Qué pasa si usted maneja un auto en tonos bajos? Dependiendo del tono en que esté, pues tiene más posibilidades de chocarse. Los accidentes se producen en las calles porque la gente está en tonos bajos. Está antagónico, se pasa en rojo el semáforo. Está enojado, le bota el auto al de al lado. Está con miedo, no mueve el auto, le choca por atrás. Y así sucesivamente. Cuidado con el manejo de tonos bajos. Repito, se dañan a sí mismos y luego dañan a los demás. Cuando usted va a un banco, a una fila de un banco, un día al banco, un día, último día del mes, a cambiar un cheque, 5 de la tarde, los bancos cierran a las 6, hay una fila de 20, 25 personas. ¿En qué tono debería ponerse? Si se pone en apatía, se da la vuelta y se va a la casa y no cambia el cheque. Si se pone en tono de miedo, dice, ay, ojalá camine la cola, no camina la fila. Si se pone en tono de enojo, el momento en que llega a la ventanilla, se fue el sistema para usted. Si se pone antagónico, está en contra de lo que dice la cajera, le va mal. O sea, en cualquiera de tonos bajos le va mal. Para eso tiene que comenzar a utilizar los tonos altos y más aún los tonos superiores. Un emprendedor que quiere emprender un negocio y esté enojado o con miedo de emprender el negocio, pues mejor no inicie. ¿Por qué? Porque no le va a ir bien. Porque recuerde la ley de la atracción. Todo lo que le doy al mundo, el mundo me regresa. Así que
cuidado con usted estar en tono de enojo o de miedo o de dolor o antagónico antes de emprender un negocio. Una persona que quiera innovar y esté apática ante la innovación, pues no va a innovar nada. No se necesita estar influenciado por drogas o enfermedades terminales para caer en apatía. Tenga mucho cuidado. Ahora que conoce los tonos, pues les tiene que desechar de su vida. Ok. Vamos a ver los tonos altos, dice. El 2.5, el aburrimiento, es el primer tono alto. La gente me dice, pero Iván, ¿aburrimiento es un tono alto? Sí, porque una persona aburrida no le hace daño a nadie. Siguiente, conservatismo, el 3.0. Un tono importante para el manejo de gente enojada. Tranquilo, conservador. 3.5, interés moderado, un poquito más alto. Y 4.0, entusiasmo. ¿Sí? Uno diría, el tono más alto debería ser el entusiasmo. Hasta ahí debería quedar la tabla, porque una persona entusiasmada pues le sale todo. No, el entusiasmo significa estar lleno de espíritu. Pero una persona no puede estar entusiasmada todo el día. Que para que, hola, ahí vi, no, y riendo, no puede todo el día. Porque el cuerpo le revienta. Pero sí puede estar en un tono superior. Por eso el tono alto, más alto, valga la redundancia, es el entusiasmo, el 4.0. Sin embargo, para pasar a los tonos superiores, el primer tono superior es el 20. Imagínense, de 4 al 20, que es acción. Y aquí está donde podemos volver a recordar el tema de la innovación. La innovación significa innovar, pero poniéndole acción. A la creación también hay que ponerle acción, lo decíamos hace un momento. Entonces, por eso es que el tono superior, acción, está en 20 y el tono alto, entusiasmo, está en 4. Yo no quiero que usted, con esta información, solo quede entusiasmado y diga, ay, qué bueno lo que Iván nos comparte. Sí, y se siente entusiasmado. No solo eso. Yo necesito que usted le ponga acción, que es el tono 20.0. Y no solo acción, sino que la acción con el tono 22, que es juegos, que es disfrutar lo que hace, y para llegar al tono 30, que es postulados. Un emprendedor tiene que vivir en acción constantemente, disfrutando esa acción y cumpliendo constantemente metas postulados. Si quiere crear, como dijimos hace un momento, tiene que ponerle acción. Ahí es cuando usted puede crear. Cuando está, sí, entusiasmado, sí, pero el entusiasmo puede ser una fase. Si no le pone acción y no disfruta lo que hace, nunca va a cumplir la meta, que es el 30.0, que significa los postulados. Vuelvo y repito, entra al internet y chequee lo que es la escala tonal emocional para que usted pueda volverla a revisar y comprender y entender cómo funciona esto en la vida del emprendedor, del innovador, del creador. Se dice que la innovación, una de las bases para tener empresas innovadoras es que haya personas innovadoras, valga la redundancia. Es decir, la verdadera innovación implica un ejercicio de autocrítica que pasa por revisar a fondo los paradigmas desde los que habitualmente operamos nuestra vida. O sea, la innovación tiene que ver con paradigmas. No se debe confundir el cambio con innovar, no. De la innovación se espera una mejora tangible en comparación con lo que existía antes de que tuviera lugar. En el cambio se trata precisamente de lo contrario, cambiar todo en apariencia, pero nada cambia en esencia. Entonces, la base de la innovación, de la creatividad, es revisar a fondo los paradigmas que usted tiene. Ahí es cuando viene una frase que le quiero compartir, que dice que el común denominador del éxito es formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Repito,
El común denominador del éxito es formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. O sea, usted, para innovar, para crear, tiene que hacer lo que el de al lado no hace. Tiene que comenzar a cambiar sus hábitos, sus paradigmas. Por eso es que voy a compartirle la definición de paradigma. El término paradigma significa ejemplo, modelo. En todo el ámbito científico, religioso u otro contexto epistemológico, que significa el estudio del conocimiento que usted tiene. El término paradigma puede indicar el concepto de esquema formal de organización y ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. O sea, el paradigma tiene también un significado en el terreno de la psicología, refiriéndose a aceptaciones de ideas, pensamientos, creencias, incorporadas generalmente durante nuestra primera etapa de vida, que se aceptan como verdaderas o falsas, sin ponerles a prueba de un nuevo análisis. O sea, el paradigma es algo grabado que está ahí, está grabado, muchas veces ya vamos a explicar, desde pequeños. ¿Cómo se cambia un paradigma? ¿O para qué se cambia? Cuando un paradigma cambia, los que están más relacionados con este se invalidan. La condición para cambiar un paradigma es estar dispuesto a probar uno nuevo y ser flexible al cambio. Todo en la vida está regido por la ley de causa y efecto. No hay casualidades en la vida, hay causalidades en la vida. Los resultados que usted tiene vienen de un efecto que es el comportamiento humano. Ese comportamiento humano tiene una causa, que son sus pensamientos y emociones. Por eso habíamos hablado de pensamientos de la escala tonal emocional. Esa es la causa que hace que usted se comporte positiva o negativamente y que tenga resultados positivos o negativos. La pregunta viene siendo ¿por qué? ¿Por qué la gente no cambia? ¿Sabe por qué no cambia? Porque arriba de todo eso, de sus pensamientos, de sus emociones, de su comportamiento humano, está algo que se llama las famosas creencias. Las creencias son más fuertes que la realidad. No importa lo que yo esté diciendo en este momento, importa lo que esté interpretando usted de lo que yo estoy diciendo en este momento. Repito, las creencias son más fuertes que la realidad. Tenga mucho cuidado con esto. Y las creencias son las que crean hábitos y paradigmas. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para poder ser un emprendedor, ser un innovador? Crear cosas significa romper creencias, romper hábitos, romper paradigmas. Que es una labor no tan fácil, es una labor difícil. Pero se puede, siempre usted crea que puede. Ahí es cuando yo le quiero comentar, y como decía hace un momento lo que estaba compartiéndoles, les quiero comentar de dónde vienen las creencias. Antes de eso, se dice que las creencias que tiene el ser humano son grabadas en su mente subconsciente. El 80% de las creencias que usted tiene son grabadas de menos 5 meses a 8 a 10 años. El 80% de sus creencias son grabadas de menos 5 meses a 8 años, a 8 a 10 años. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el feto está en el vientre de la mujer, de la madre, a los 4 meses se forma la mente subconsciente. Y desde ese momento, antes de que el ser humano nazca, ya la mente subconsciente está grabando creencias. Ya está tomando información. Por eso es importante que las madres tengan un medio ambiente positivo. Porque si tiene un medio ambiente negativo, el niño ya nace con ese tipo de creencias grabadas en su mente. Los deportistas normalmente tienen a los hijos antes de la mamá, cuando es deportista, siempre está en actividad. Y cuando ya no puede tener actividad, está asistiendo
a su deporte preferido. Y entonces el niño ya está grabando eso, ya está grabando creencias. Y por eso es que los hijos de deportistas tienen más posibilidades de ser deportistas igual que el padre o la madre. Porque ya vienen grabadas ciertas creencias. ¿Quién graba esas creencias? Una, lógicamente, los padres. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con sus hijos, con la información que graba a sus hijos. ¿Sí? No los etiquete. A veces decimos, es que este es el inteligente y este es el tonto. El inteligente va a ser una persona de éxito en la vida y el tonto va a ser una persona fracasada en la vida. Tenga mucho cuidado con las etiquetas. Los padres graban las creencias de los hijos. Los profesores también graban las creencias de los hijos, por eso es importante que los hijos vayan a una buena escuela, para que tengan una educación de excelencia. ¿Quién más graba? Graba las creencias, el medio ambiente. ¿Sí? Los amiguitos, en donde usted vive, sus hijos van grabando toda esa información y se van grabando y se van quedando como creencias en su mente subconsciente. Las experiencias propias. Si un niño monta una bicicleta, se cae de la bicicleta, se rompe el pie y usted no hace que cuando esté bien con el pie vuelva a intentarlo, pues nunca manejará ni bicicleta, tal vez ni auto, tal vez ningún otro tipo de movilidad pueda manejar. ¿Por qué? Porque le grabó una creencia de que eso es negativo para él. Y la quinta son los medios de comunicación. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información que su hijo o su hija recibe. Y no solo su hijo o su hija, usted también. Por eso le decía cuando hablábamos de la regla intelectual que tiene que ser tiempo muerto, tiempo productivo. Tiene que usted manejar su mente productivamente. Para ser creativo, tiene que tener en la mente información positiva. Ya lo dijimos. Entonces, usted tiene que tener cuidado con sus creencias. Muchas de las creencias que tenemos grabados, repito, son negativas y afectan nuestras vidas y no nos permite ser emprendedores. Le decía el ejemplo de los papás que quieren que usted, si es abogado, que usted también sea abogado. Y usted nunca emprende nada más porque eso es lo que le he grabado, que su vida es para ser abogado. Y ni siquiera cuando es abogado, ahí hace más porque eso es lo que aprendió y lo que le he grabado. Entonces, por eso estamos hablando de que tiene que romper paradigmas, creencias y hábitos. Para poder llegar usted a ser un emprendedor positivo, a poder crear, a innovar cosas, tiene que romper creencias y hábitos. Y las creencias, los hábitos, los paradigmas no se cambian en un día. Se ha comprobado que se cambian en 21 días, practicando todos los días. Quiere decir que el día en que usted deje de practicar, vuelve al primer día. Nada se cambia de un momento a otro. La innovación, acuérdese de las etapas, tiene sus etapas. ¿Por qué? Porque la innovación tiene un proceso y la creación también tiene un proceso. Y tiene que ver con los hábitos que usted tenga. Para eso, el momento en que usted quiera cambiar un hábito, crear un hábito nuevo, tiene que hacer un decreto mental. Se llama el poder del decreto mental. Tiene que decirse a sí mismo, yo voy a crear esto, yo voy a cambiar esto, yo voy a innovar esto, y decirlo de su mente consciente a su mente subconsciente. Se llama el poder del decreto mental. En este momento quiero darle un minuto para que usted coloque en el papel qué es lo que su mente en este momento tiene que pueda innovar o pueda crear. Anote en el papel, en un minuto le doy para que usted tenga una idea de lo que va a crear o de lo que puede innovar. Si ya lo tiene, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahí es donde viene la importancia de la repetición constante, que hace que la información se grabe en la mente subconsciente como importante, con la importancia que usted le dé. Permítame hacerle un ejemplo. Cuando usted le preguntan su número celular, ¿usted qué hace? Inmediatamente lo da. ¿Sí? Si yo le digo, ¿cuál es su número celular? Usted me lo dice rápidamente.
Si le digo cuál es el nombre de su esposa, me lo dice rápidamente. Pero si le hago una pregunta y le digo, ¿qué es lo que comió hace 15 días? ¿Qué va a hacer usted? Va a comenzar a pensar, a ver si se acuerda. Y tal vez se acuerde, tal vez no. Pero normalmente no se va a acordar. ¿Por qué? Porque su número celular es importante y lo repite constantemente. El nombre de su esposa es importante y lo repite constantemente. Y si no es importante, vaya y cambie el nombre hoy día a su esposa a ver cómo le va. Por supuesto que es importante. Pero ¿será importante lo que comió hace 15 días? ¿No? Entonces, en la mente se graban las cosas por la importancia y por la repetición. Por eso decimos que usted tiene la mente de acceso rápido y la mente de acceso casual. En la mente de acceso rápido están las cosas importantes para usted. Y en la casual, lo que comió hace 15 días, está grabado también, pero como no tiene importancia, pues no la puede sacar inmediatamente. Todas sus metas, todo lo que usted quiere innovar y crear, tiene que estar en la mente de acceso rápido. Cuando usted le preguntan, dice, esto es lo que voy a hacer. Y así es como usted puede decretar y comenzar a cambiar todo el proceso de vida como un emprendedor positivo, innovando y creando nuevas cosas para usted y para su vida. Con esto terminamos el módulo 2 de la innovación y creatividad. Nos vemos en el módulo siguiente. Muchas gracias.